Y llegamos al momento mágico. Ay, huele a retro. Desde Alemania nos llega la Evercade VS, la consola actual que funciona con cartuchos. Y para que sepáis cómo os viene de empaquetada, vamos a sacarla. Y es que se siente uno como un niño cuando le viene el regalo de Reyes. Esta versión es totalmente compatible con cualquier juego español, europeo, cualquiera. La única diferencia, como veis, que tiene este USK 12, que sería algo así como el PEGI 12 que tenemos también en España, solamente que te lo incluye tanto los cartuchos como en la caja de la consola. Esta consola es apta para niños a partir de 12 años. El precio ha sido inmejorable y el enlace de compra te lo dejo debajo en la descripción. Cuesta mucho menos que la que he encontrado en España. Es el pack Premium, es decir, en lugar de un mando trae dos y nos incluye además dos cartuchos de juegos, los cuales suelen valer a 20 euros cada uno. Si nos vamos al lateral, vemos aquí se indica VS, todo en un aspecto así muy retro. En la parte superior la misma foto y en el lateral izquierdo nos indica todo lo que trae. Consola, dos mandos de 3 metros y es que trae un cable bastante largo y un cable de 1,5 metros para la alimentación de la consola, dos cartuchos de juegos y un pequeño manual de usuario. También nos indica los juegos que incluye cada uno de los cartuchos, los cuales veremos después. Y lo único que nos incluye y si necesitamos es el adaptador de corriente de 5 voltios a 1 amperio y el cable HDMI, que seguro que tenéis alguno por casa. Pero si no, ya sabéis que os hará falta. En la parte trasera se nos indican las características principales, que es compatible con dos cartuchos simultáneos. Además, esto desbloquea algunas veces juegos secretos. Ya os lo indicaré también en próximos vídeos. La salida en HDMI tiene una resolución en alta definición en 1080p y aunque estemos ante una consola retro podremos guardar el estado de la partida. Nos incluye, como os he dicho, los dos mandos con 3 metros de cable, tiene conexión Wi-Fi, la cual utilizará por el momento para poder actualizar los cartuchos y el sistema de la consola. Y aquí no os va a hacer falta un multitap ni nada, sino que ya tenemos clavija USB para 4 jugadores y lo bueno es además que es compatible con más mandos aparte de los que nos incluye. Los probaremos también para ver cuál de ellos son compatibles. Posibilidad de doble cartucho y aquí lo que nos dice que es compatible con muchísimos mandos, como os acabo de decir, y vamos a probar, que tengo bastantes, para ver cuál de ellos funciona por si queréis comprar alguno más. La consola ya tiene un tiempecillo y es por eso que aquí nos dicen que tenemos más de 25 cartuchos disponibles, pero hoy en día son muchísimos más y esto quiere que no, es como los Pokémon. Al final todos llegamos a la misma conclusión: hazte con todos. Así que abramos la caja. Momento ASMR. La verdad que la empresa Blade ha hecho una buena presentación. Lo que es la presentación de la caja es perfecta. Lo primero que encontramos sería la consola, la cual viene en esta especie de huevera. Y me gusta, la verdad, un aspecto pues un poquito retro, con la tapaderita hacia arriba, así que nos recuerda pues lo que sería un estilo NES, como veis, con estas franjas así tipo años 80. Y esta línea de aquí que creo que es un LED, que lo veremos ahora cuando encendamos porque he visto en otras versiones. En la parte de aquí de abajo pues sí tenemos una pegatinita, que aquí sí se ve que han ahorrado ya un poquito más, porque es una pegatina normal y corriente. 4 taquitos de goma también, que nos incluye aquí para que no se deslice de la mesa. Aquí lo que sería la ranura para la ventilación. Y en la parte trasera pues tenemos el puerto USB, que no es tipo C. Claro, la consola tiene un par de añitos y aquí todavía no era obligatorio con tipo C, y tenemos la salida HDMI y este botón que supongo será de RS, que no he mirado ni las instrucciones, así que después lo veremos más detenidamente. Y el botón este que según he visto creo que es para el Wi-Fi, no sé si para encenderlo o apagarlo, pero vamos, ahora miraremos a ver qué tal va. En cuanto al tamaño de la consola, deciros que es bastante pequeñita, si lo comparamos con la nueva Atari 2600 Plus, la cual ya es un poquito más pequeña que la Atari original, pues os podéis hacer una idea de más o menos el tamaño que tiene esta consola, que es bastante, pero bastante pequeñita. Igualmente, si la comparamos con una PlayStation 2, que es algo que más seguro podéis tener en casa, pues ya veis, sobresale un poquito lo que sería si la ponemos de ancho. Al quitar la huevera, vemos que estén los dos juegos, los cuales os digo suelen valer una media de unos 20 euros cada uno, pero con las ofertas que os indico en mi canal de Telegram
Muchos de estos los podéis conseguir por 10-12 euros. Así que atentos si estás en ello, porque debajo te digo cómo conseguirlo a ese precio. Y es que es una gozada, porque se respira retro. Decidme qué consola hoy en día te da cartuchitos como en antaño. Aparte que viene con sus manuales y viene con todas sus cositas, lo cual hace que te enamores más de este producto. Luego nos incluye también lo que sería la guía rápida de instalación, la cual a partir de la página 26 nos viene en español hasta la página 33. Y vaya si sí son largos los cables, se ve de leguas, como veis aquí, todo el lío que tiene aquí metido. Vamos, 3 metros de cable, hay algunos que incluso se quejan. Los mandos, bueno, pues son normalitos. Lo que serían los botones de arriba, clic un poquito ruidosos. La verdad que se van a utilizar muy, pero que muy poco. Una cruceta, pues sí que sería así, digamos, más al estilo de Sega. Se podría asemejar así un poco, digamos, con un mando de Sega Saturn o cualquier otro mando de Sega. Aunque eso sí, un poquito más durita que lo que sería un mando, por ejemplo, de Sega original incluso. Pero a la vez también pues recuerda un poquito sí a los mandos de Nintendo, por ejemplo de NES y todo esto, aunque este sea uno clónico, que le faltaría, digamos, estos dos botones no los traería, pero vamos, tiene lo que sería estos triángulos en la cruceta que los de Sega no traen y que lo traen los de Nintendo, pero a la vez pues trae esta cruceta un poquito más cómoda para lo que sería el tema de diagonales y todo esto, y vamos, está bien. No tiene un centro de pivotación en lo que sería la parte central, o sea que se puede pulsar hacia adentro, que veremos a ver si esto pues influye o no a la hora de jugar. El diseño estético muy retro, va en consonancia con la consola, con estas franjas de color rojo, esta parte de aquí así pues vamos, sí, bastante ochentero, el símbolo del bell case, el modelo de la consola de mesa que es VS, los botones de arriba pues son así un poquito tipo clicky, el L1, el L1, R2 y L2, que vamos, salvo para juegos de Play que sí, cada vez están metiendo alguno que otro más, de 32 bits y esto, pues la mayoría vamos a utilizar lo que sería la parte baja. Si no os gusta el mando tampoco habrá ningún problema, porque ya os digo, es compatible con muchísimos mandos y como es una clavija USB normal, vais a poder conectar cualquier mando. Los botones derechos, como veis, pues tienen brillo, vamos, serían transparentes y tienen lo que sería las letras en la parte baja y lo que sería el botón es transparente. Pero vamos, no tienen un mal tacto, son bastante hundiditos, no sobresalen mucho tampoco, pero no lo veo mal. Y lo que sería la cruceta pues también se ve bastante bien, fácil de manejar. El diseño, pues como os he dicho, es una especie de NES, pero no es tampoco completamente plano. Lo que es la parte trasera pues tiene esta curvita que nos recuerda también pues a las consolas de hoy en día, que tienen también pues este sobresaliente. Y lo hace cómodo, vamos, a la hora de cogerlo pues así quizás se te escapa un poquito más, no lo veo tan cómodo para cogerlo, esto dependerá del tamaño de las manos. La posición más cómoda para cogerlo sería, digamos, poner un dedo aquí y jugar pues con los gatillos. En el momento que haya que utilizar los dos gatillos pues quizás no sería tan cómodo. Pero esto es algo que iremos viendo y comprobando conforme vayamos probando la consola. El segundo mando, que es prácticamente lo mismo, y luego nos trae aquí el cable USB, que sería para la alimentación, o también, pues no sé si se podrá hacer algún tipo de transferencia de datos, pero como os he dicho, no es tipo C, pero vamos, seguro que todavía incluso tenéis cable de estos por casa que lo siguen vendiendo. Y debajo de la segunda huevera ya sí que no hay nada. Antes de conectar la consola, pasemos a abrir los cartuchos, que si no, ¿a qué vamos a jugar? Y es aquí donde comienza la magia. Abrir la fundita, encontrarte un cartucho en la parte derecha, del tamaño es como los de Game Boy, tiene pues su pegatinita donde indica lo que incluye el juego, digamos, bueno, el cartucho, la compilación de juego, como veis, pues un cartucho normal, completamente funcional, con sus pines y todo. Y en la parte izquierda nos viene el manual. Y es esto lo que los hace tan especial. Tener un manual que aunque esté en inglés es facilito de leer, vamos, si sabéis un poquito de inglés podéis, si no cogéis el teléfono móvil con el Google Traductor y podéis leerlo rápidamente. Os viene a tope de imágenes, os explica los movimientos para cada juego, os explica un poquito de la historia así de los juegos, vamos, ¿qué es lo que merece la pena por comprar en físico? El segundo cartucho es el de Data East Arcade 1, el cual pues nos incluye 10 juegos, el otro incluía 8 y vamos a abrirlo también. Y llegamos al momento mágico. Ay, huele a retro. Cartuchito en la parte derecha, el cual nos indica el título, el número, y en la izquierda lo mismo. Tenemos el librito, el cual nos viene con todo lujo de detalles, cada uno de los juegos, todo lo que nos incluye, los movimientos, para qué sirve cada botón, y un poquito así la historieta de cada juego para que sepas pues qué hay detrás de todo eso. Así que ahora pasemos a probar la consola.
Algo bueno que tienen las teles y monitores de hoy en día es que podemos conectar la clavija USB a la parte trasera, con lo cual ya no necesitáis ningún transformador. Así que conectaremos la alimentación a la consola y por último la conexión HDMI que vaya de la consola al televisor o monitor. Al estar conectada al televisor, cuando encendamos es cuando le llega corriente a la consola. Para encenderla basta con dejar pulsado este botón, que como veis tenemos iluminación de LED. Ya se escucha la musiquita de fondo y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el idioma, que obviamente es español. Hay que ir en plan PlayStation, es decir, el botón A, la antigua X, sería el de confirmar y no esa la japonesa, como normalmente, que siempre es la B. Desde aquí lo primero que podemos hacer y voy a hacer es configurar el Wi-Fi. Y lo que estoy viendo es que esta consola no es compatible con la red 5G, por lo cual tenéis que tener sí o sí un router que sea de 2,4. Una vez termine la actualización se va a reiniciar el sistema. Nos aparecen los mensajes de que está realizando la actualización, vuelve a reiniciar automáticamente y al no tener ningún cartucho se nos dice que no tenemos ningún cartucho. La segunda opción, que es la estrellita, nos dice que tenemos el juego del mes, que es un juego que según dice aquí pues saldría próximamente en este mismo año. Podemos probarlo, así que vamos a darle a la A para seleccionar. Aquí podéis guardar partida, jugar y en la parte baja se nos dice cómo funcionan los controles. Y luego aquí también tenemos la opción de configuración, donde nos indica pues si queremos lo que sería la proporción original, la pantalla completa, ya dependiendo de cómo queráis ver la pantalla. Si no sois delicado y os gusta todo verlo estilizado, pues lo podéis poner también, esto ya dependiendo de cada uno. Luego en el tema de sombreados, pues lo mismo, aunque aquí no os aprecie, pues tenéis también lo que serían las líneas para que imiten a una de la edición antigua, se vean los cuadraditos, digámoslo así vulgarmente. Y aquí tenemos los marcos para los laterales en caso de que sea un juego pues una pantallita un poquito más pequeña, depende de la resolución de pantalla y los retros suele ser todo en 4:3, pues aquí podemos elegir para que no se vean las franjas de color negro, podemos poner otro de ellos, bien los cartuchitos, bien como pegatinas de todo tipo de consola y creo que este es el que me va a gustar más. Y ya por último las líneas de exploración, lo cual también hace que se oscurezca un poco la pantalla y por ejemplo en los de PlayStation creo recordar y haber leído que son un poquito más oscuros, esto ya pues ir jugando en función de lo que vayáis viendo. Luego en tema, a diferencia de otras consolas que no voy a mencionar que son ahora mismo táctiles y están muy de moda y muy pequeñitas, solamente tienen un tema blanco y negro, pues aquí no, aquí como veis tenemos distintos temas, pero vamos, el que trae por defecto es el que más me gusta por ahora. En sonido podemos modificar el volumen de fondo, el volumen de los clics que se escucha cada vez que hacemos un clic en el mando. En la red pues podréis modificar también todo lo que sería la conexión Wi-Fi. En accesibilidad nos indica aquí que podemos activar un modo de alto contraste, idioma y en sistema podemos restaurar los valores de fábrica, distribución del mando, que es esto algo por el tema de las actualizaciones que se aplicaría, el poder mapear los botones que antes no se podía. Llegar y soporte, tenemos aquí los créditos y en secreto para introducir códigos secretos, algo que veremos más adelante. Lo que sí voy a hacer y me están indicando aquí con un puntito rojo es actualizar el sistema, instalar la actualización para que tengamos lo último disponible. Es una nueva actualización que en este caso ahora son de 472 megas en lugar de los 200 y pico que fue la primera. Era un juego que ya había salido anteriormente. El que hay actualmente es el Bubble Seahorse Adventures y luego tenemos aquí los juegos ocultos que se desbloquean por lo que he estado leyendo y todavía no me informa mucho, ya compartiré la información aquí también. Es cuando metemos dos cartuchos del mismo tipo y eso pues nos suelen desbloquear algún tipo de juego. Así que lo que vamos a hacer ahora es probar algún cartuchito, a ver qué tal va. Y vamos a instalar los dos que nos trae, por ejemplo el Technos 1 y el Data East también. Si queremos podemos cerrar la tapaderita y así no se queden a la vista. Automáticamente me salta que hay una actualización disponible y lo que puede pasar, según nos dicen y he estado leyendo por ahí, es que puede que se borren los juegos. Hay algún que otro sistema para que no te pase eso, poder guardar las partidas y todo esto. Pero en este caso, como no lo he estrenado, pues lo que voy a hacer es actualizarlo directamente. Así que le damos a la A y a actualizar. Muy importante, no extraigáis ni desactivéis la consola en curso, ya que si falla la actualización podemos tener luego problemas con el cartucho. Os aconsejo que si es un día de lluvia y se os va la luz constantemente en vuestra casa, no actualicéis los cartuchos en ese momento. Mejor actualizarlo un día que haya conexión estable, tanto de internet como de electricidad. Y lo que he visto que al principio me salió el mensaje de actualizar el primer cartucho de Tecno. Puedes sacarlo y meterlo, a ver si ahora me vuelve a salir también que hay una actualización. Exactamente. Si metéis los dos cartuchos va a salir la actualización una tras otra y la última que actualicéis será el segundo, con lo cual sacando, metiéndolo os dirá si hay una actualización. Así que ahora actualicemos el segundo. Pues ya está actualizado. 18 juegos que serían los sumados de 10 juegos de uno más los 8 de otro. Y para no hacer el vídeo muy largo, en el siguiente lo probaremos más detenidamente. Vamos a probar alguno de los jueguecillos, por ejemplo el Double Dragon 2. Para insertar la moneda, el Select.
Y si le damos al de aquí, pues sería el menú. Tenemos un guardado rápido, cargar la última partida, guardar, cargar, los controles también. En ajuste podéis modificar si queréis que la pantalla pues sea más pequeña, más grande, si tenéis algún tipo de skylines también. Y luego los marcos, si no queréis nada o si queréis algún tipo de marco, pues lo podéis poner también aquí. Lo que sí estoy viendo un pequeño fallito, le podemos sacar, y es que lo que es el menú está muy fuerte en comparación con los juegos, que estarán muy flojitos. Entonces cuando vais a salir afuera, pues vemos que el menú tiene una música bastante fuerte. Vamos, no es que sea algo demasiado exagerado, pero es algo incluso que le pasaba también a la Super Pocket. Imagino que depende del juego, pues unos estarán más fuertes de volumen y otros más flojitos. No quiero alargar mucho más este vídeo, pero vamos a hacer la prueba del juego del mes para que veáis cómo funciona. Para esto obviamente tenéis que tener conexión Wi-Fi, y como veis esto ya se nota que es un juego más actual. Indie, pues vamos, se ve perfecto, muy nítido. Tiene algunos fallillos, como veis aquí en las líneas y eso. Al igual que cuando cambiamos de escena de izquierda a derecha, pues oscurece la pantalla, se clarea. No molestan excesivamente, pero vamos, para el que sea delicadillo, le encontrará estas cosillas. Y ahora hemos conseguido un tupé. Pues la verdad que entretenido, Porque imagino habrá alguna forma de poder subir más, pero de aquí no me sale a mí nada. ¿No hará falta otro poder para subir para arriba? Mira, si tenéis las pompitas, os podéis subir encima y de esta forma podríamos subir. Creéis que no moría porque me he apoyado aquí y no se caía, pero aquí sí a la izquierda. O sea, tiene algunos fallillos, pero bueno, son perdonables. Y esto, pues el juego del mes, digamos que es como el juego gratuito que te dan en la PlayStation mensualmente, aunque eso sí, lo tienes disponible hasta el próximo juego del siguiente mes. Y ahora vamos a hacer esta prueba para que veáis exactamente cómo se ve si conectaseis la tele a la consola. Así que si estáis viendo este vídeo en la televisión, mucho mejor, porque será exactamente cómo vais a ver los juegos en vuestra televisión. Probemos alguno de ellos para que veáis cómo funciona. Aquí os quería enseñar una cosita, y es que tenéis dos modos de juego, uno que sería normal, o si pulsáis aquí los tres puntitos, como veis, podéis indicar cuántas monedas de 5 duros queréis como máximo insertar, es decir, cuánto teníais vosotros en vuestra niñez en vuestro bolsillo, o bien lo podéis desactivar. Y otra cosa que tiene muy importante es el tema del modo de competición. Es para hacer torneos, cosas que hacen en el grupo Telegram donde estoy y que os aconsejo que os unáis. Os dejo el enlace debajo en la descripción. Le dais a modo competición y como se indica aquí, no podréis hacer trampa. Os aparecerá una pequeña copa arriba a la izquierda y de esta forma sabréis que estáis en este modo y que no podéis hacer trampa. Como veis, el juego carga a pesar de ser un cartucho, y como os he dicho, arriba a la izquierda aparecería lo que sería esa copa para decir que estamos en el modo competición. Para dar al crédito, como os habéis visto, pues he puesto solamente una sola moneda, con lo cual le damos al select y solamente tenemos una como máximo. Para volver a empezar tendremos que darle aquí al menú, a reiniciar, y entonces comenzaríamos nuevamente para volver a tener una moneda. Como veis, las opciones de guardar y cargar están desactivadas en este modo. En el modo normal sí podréis guardar en cualquier momento. Es más que nada para el modo torneo. Y ya pues aquí podéis elegir, eso sí, si queréis los skylines o no, pues podéis también ponerlo. Vamos, le dais el menú, os vais a ajustes y aquí pues tenéis para elegir la proporción, si queréis que se vea estirazado, que no está bien, píxeles perfecto, que sería el tamaño perfecto, o bien pues un poquito el tamaño original para que se vea pues básicamente toda la pantalla pero con las líneas a los lados. Luego tenéis también lo que serían los skylines, cosa que antes no os pude mostrar bien en la otra opción, pues aquí como veis ya sí se nota algo más. Yo sí en este caso pues le añadiría un poquito, es fuerte, no me gusta. Y los marcos de los laterales, como veis pues podéis ponerle nada, o bien podemos elegir alguno de los marcos que nos indique para que no se vean esas dos franjas negras y poder elegir pues ya según vuestro gusto una cosita u otra. Vamos a elegir por ejemplo el box art y veréis que ahora pues aparece todo a los lados. Y es que estos jueguecitos recreativa pues se enganchaban muchísimo, así que para hacer torneitos y cualquier cosa con amigos son prácticamente ideales. En el momento, digamos, con maten, vamos a dejar que nos maten para que veáis qué es lo que ocurre. Y es que tenemos 3 vidas, no podemos continuar, y en el momento que lo ponemos abajo pues ya sería game over. Si es una de las últimas, de las mayores puntuaciones que habéis hecho, las últimas 10, pues os saldrán que pongáis aquí la puntuación y listo. Pero para volver a jugar, como veis arriba a la derecha, al darle al select, me dice que no tengo monedas. Simplemente sería reiniciar aquí y volveríamos a tener la moneda. Podéis incluso, vamos a hacer la prueba de sacar un cartucho en caliente, digamos, el Atari, lo voy a sacar, y como veis desaparecen los juegos en cualquier momento, incluso con la consola encendida. Si lo volvemos a insertar,
los cargan muy rápidamente y vuelven a aparecer aquí. Aquí igualmente podemos entrar ahora en modo normal, en modo torneo, para que os enseñe exactamente la diferencia ahora que habría con el modo de antes. Aquí sí no tenemos, bueno, tenemos el límite de monedas activado, pero sí podríamos nuevamente cada partida que empecemos volver a iniciar. Y lo que sí podemos también pues sería guardar la partida en cualquier momento. Si le dais al botón de pause, podéis aquí guardar o cargar. Como veis tenéis varias ranuras, 6 ranuras en total para poder guardar. Así que la ventaja es que podéis guardar en cualquier momento. Respecto a los juegos que nos traen, en su mayoría son emulados, pero no todos. Tiene algunos juegos también que corren de forma nativa, cosa que diferenciaría pues un poquito a lo que sería la competencia de consolas que hacen estas cosillas. Cada vez hay más juegos indie de calidad que si los compras en otro tipo de tiendas te van a salir mucho más caros. Y no os lo digo, os lo demuestro. Por ejemplo, si quieres el Donut todo, para tenerlo en formato físico, te tienes que gastar 25 euros si lo quieres para Switch, por 5 euros o algo menos en promoción en Steam. Bien, pues ese mismo juego en estado físico te va a venir en el nuevo cartucho que sale a final de este mes. Cuesta 19,90, te viene en físico y además viene acompañado de 12 juegos más. Juegos como el Orebody que te costaría 9,75 en Steam, Skate Cat 19 euros, Thunder Paw por 3 euros en Steam, el Magic and Legend también por 3 euros en Steam, Doodle World Redraw por 2,75 en Steam, el Babel Seahorse Adventures por 2,99, Bone Marrow por casi 6 euros, el Alien Cat 2 por prácticamente 1 euro en Steam y el Xiao Xiao Mimic que por ejemplo lo tienes por 9 euros para la Playdate. Y no hablemos por ejemplo del The Little Tales of Alexandria que por menos de 33 dólares en estado físico no lo he encontrado. Y luego pues también el Big Too Small o el Shiven Monster Brawl. Como veis, si cogiéramos cada uno de estos juegos y le sumásemos su valor, superaríamos por bastante los 50 euros. Pues en Evercade lo vas a tener en formato físico para siempre, los que son emulados con su propio emulador bien configurado y algunos otros son nativos y correrán como un juego nativo. Y esto es solo en un cartucho, así que imagina el resto. Y es que Evercade hoy en día es la única forma asequible de comprar retro en estado físico tal y como en antaño para un precio normal. Y lo que quiero hacer ahora es probar a ver si otros mandos también funcionan. El primer mando es uno clónico de Sega Saturn que compré pues en AliExpress y como veis pues no reacciona. Sin embargo, este de Retro Flag sí, además os digo que es un mando muy pero que muy bueno. A la primera me responde, vamos, funciona exactamente igual. Tiene solamente 2 gatillos, con lo cual para algún juego de PlayStation quizás os pueda quedar corto, pero para lo demás pues tiene un buen tacto, son gomas conductivas, en lugar de ser tan clicky, pues este es muy silencioso. Y lo que son los botones también pues tienen un muy buen tacto. Es estilo Super Nintendo, pero ya os digo que es un plástico de muy buena calidad. Pero vamos, totalmente aconsejable y creo que va a ser mi mando para jugar a los retro. Tenéis el vídeo aquí arriba a la derecha por si queréis verlo más al detalle. Lo único claro está es que no tiene el botón de menú, pero vamos, lo podéis poner este de segundo mando y manejar este como primero, ya a gusto de cada uno. Y este clónico también de Nintendo 64 también funcionaría. Otra cosa que podemos hacer, como os he dicho, es mapear los controles, ya que aquí tenemos más botones, sí podríamos elegir pues algún que otro botón para el tema del menú. Así que nos iremos a Sistema, Distribución del mando y mantener pulsado un botón. Ahora sería simplemente pulsar lo que nos indica la pantalla, arriba, abajo, izquierda, derecha. Botones A y B podéis elegirlo como queráis, si queréis pues podéis poner este como A, este como B, X, Y, L1, R1 y si no tenemos L2 y R2 o no queremos ponerlo, pues podéis omitirlo pulsando cualquier botón durante 2 segundos. Por ejemplo, 1, 2 y otra vez 1, 2. Botón de Start, botón de Select, vamos a poner el de aquí atrás y para el menú, por ejemplo, este de aquí arriba. Y ahora nos sale un resumen de todo lo que hemos aplicado. Le damos a la A para confirmar y listo, así como se mapearía un mando distinto. Así que como conclusión, me parece una muy buena consola. Hay que tener en cuenta que quitando a las 3-4 compañías, por así decirlo, que hay actualmente en consolas, esta sería la siguiente más potente. Y es ideal para un público que esté buscando material retro como el de antes, pero retro asequible, porque hoy en día comprar cualquier consola o juego retro se nos va bastante de las manos. Cada uno de estos cartuchos te suele costar aproximadamente unos 20 euros. Teniendo en cuenta que todos tienen juegos con licencias oficiales y que vienen con su librito y todo esto, no está
tanto. Además, en mi canal de ofertas encontrarás muchos de ellos que podrás conseguir por menos de 12 euros. ¿Quieres saber cómo? Pues simplemente tienes que hacer clic en el enlace que tienes debajo en la descripción del vídeo. En los próximos vídeos haremos pruebas de estos cartuchos, los próximos que van a venir, y os mostraré todos los secretos, que no son poco, que tiene esta consola. Un último consejo, únete a su comunidad haciendo clic en el enlace que también te dejo en la descripción. Pero ten cuidado, nada más que entres ahí, no podrás resistirte a hacerte con todo esto. ¿Y a ti, qué te parece esta idea? Ofrecer cartuchos a un precio bastante económico de juegos retro e indies. Y aunque sí, vale, son emulados en su mayoría, son emulaciones prácticamente perfectas, legales y hechas exclusivamente para esta consola. Vamos, que no es coger un juego, meterlo y para adelante, sino que hay bastante trabajito detrás de todo esto. ¿Y tú, estás pensando unirte al mundo de Evercade? Déjamelo escrito en los comentarios. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Esto es Retropixelados.